Hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta mañana. Ya los que vayan a ponerse en sus lugares respectivos. Drink a chair. Eh, Todo el mundo pues, drink a chair. Tome asiento, tome una silla. Drink a chair. Yo lo escuché en un compañero del trabajo, lo dijo la semana pasada y yo estaba muerta de la risa. Ajá, ¿también? Dios te bendiga. ¿Ven? Pues hermanito, déjame ver si esto... Ahí está. Ahora sí. Hermanito, que el Señor le bendiga. Buenos días. Anda, vino. Se pasó el blog, ¿verdad? Ah. Pues hermanito, ¿qué vamos a estar viendo en este estudio? ¿Cuál es la sección? Est- Estudiar. Por si acaso, pues aquí la imagen muestra más o menos algo. Aquí no es que son los libros se están prendiendo en fuego. Es una matita que está acá atrás. Pues, exactamente, vamos a estar viendo el estudio número 3. Estudia la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 en adelante. Hermano, yo le hago una pregunta. Uno termina la escuela y uno termina de estudiar. A través de la vida, ¿uno qué hace? ¿Cómo? Termina de estudiar, pero no termina de aprender. Muy bien. Uno sigue aprendiendo cosas. Por ejemplo, uno sale de la universidad y al menos que no haya estudiado contabilidad o administración de empresas, uno no sabe cómo llenar una planilla. Lamentablemente, sale de la universidad y uno sabe bregar con Excel, pero no sabe hacer un buen budget para la casa. Budget, presupuesto, un budget, un budget, un presupuesto. Presupuesto para uno saber qué puede gastar y qué no debería gastar. O cuánto tengo para gastar. Y gastar me refiero en sacar dinero para pagar lo que sea. Agua, luz, teléfono, internet. Que ya por lo menos esas 5 cosas son esenciales para el momento que estamos viviendo. Antes uno podía decir, pues pago agua y luz y dejo el internet y el teléfono como un lujo. Ahora mismo no es un lujo, es una necesidad. Para poder comunicar necesitamos un teléfono, para poder llamar. Y muchas de las cosas que hacemos, y más del 90% de las cosas, son electrónicamente, que necesitamos servicio de internet. Transportación también, bien importante. ¿Y qué más? La transportación no es solamente importante, el mantenimiento de los vehículos, porque no es solamente echarle gasolina y para adelante. Aunque yo conozco un par de personas que son así. No, yo tengo un hermano por parte de papi que es así. Él le echaba gasolina al carro y olvídate, le cambiaba el aceite y filtro 1 vez al año. Y le metía millaje, pues un tubo y 7 llaves. Él probaba eso, la garantía de esos carros, él la ponía a prueba, literalmente. Pero anyway, me estoy desviando un poquito del estudio. Nosotros en esta vida siempre estamos aprendiendo algo cada día. El día que nosotros digamos, yo no aprendí nada, hay algo mal, hicimos 2 cosas mal. O no prestamos atención a todo lo que hicimos, o estuvimos metidos en la casa todo el día en la cama. Pero hermano, vamos a ver qué es lo que Pablo le habla a Timoteo acerca del liderazgo que él tenía que tomar.
de la posición en la cual él estaba ante la iglesia en Éfeso. Y Pablo le habla un mensaje bien específico a Timoteo, al cual nosotros, si leemos esa porción, al principio casi todas se me olvidó el nombre, casi todas las Biblias, excepto la de los animales y mía, concuerdan con el título, la perícopa, si no me equivoco. Dice el ordenado al obispado, o algo así similar. La de nosotros dice una cosa totalmente diferente. Es una traducción como que española. Pero hermano, exhorta a ser fiel. Y si ustedes buscan las de ustedes, un obrero aprobado, ¿eh? Y como que, esos temas, el que hizo esos temas en la de nosotros, pues estaba un poquito confundido. Pero anyway, ya vamos para el tercer estudio. Nos quedan, ¿qué? Medita en la palabra de Dios, obedece y luego comunica. Y ya yo le había dado el énfasis de la importancia de todos estos temas el domingo pasado. Así que vamos entonces a pasar a la porción que nos toca hoy. Pero antes, hermano, voy a pedirle al pastor si nos puede leer los versículos del 1 al 13 de segunda de Timoteo capítulo 2, para que tengan en contexto todo lo que Pablo le estaba indicando a Timoteo. Micrófono ahí para el pastor. Bueno. Dice así. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Aquí Pablo, antes de llegar a la porción que vamos a leer, que es los versículos 14 al 19, miren la importancia que Pablo le está hablando a Timoteo de mantenerse firme, de esforzarse y de trabajar, dar un buen ejemplo. Porque dice en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Y qué dice? Tú puedes conservarte puro. Exactamente. A eso es lo que se está refiriendo es, hermano, a la persona que está puesta para ser un soldado. Su enfoque es donde él está, donde él ha sido movilizado y cumplir con las órdenes que le ha dado el comandante en jefe. Nosotros somos soldados de Jesucristo. Nuestras ordenanzas vienen del Señor, no vienen de este mundo. O sea, que nosotros a quien debemos procurar estar enfocados es en el Señor
y no en las cosas de este mundo. Le dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Toda persona que ha trabajado en la agricultura sabe que no se puede comer el fruto sin antes que lo siembre y que el fruto dé su fruto. Antes que esa cosecha esté preparada. Es como decir, yo voy a comerme un mango, pero sin sembrarle sin plantar un árbol de mango. O ir más atrás, sin poner una semilla para que esa semilla germine y crezca un árbol. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Nosotros tenemos que esforzarnos para agradar al Señor, y si el Señor se complace, Él nos va a bendecir por nuestro esfuerzo. Nosotros no nos podemos deleitar en esas bendiciones sin antes nosotros trabajar por ellas. Dice también, en el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, linaje de David, resucitado de entre los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechores, mas la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con la gloria eterna. Y aquí Pablo lo que le quiere mostrar a Timoteo es que él, como líder, tenía que esforzarse para llevar a cabo su obra, para llevar a cabo la obra del Señor. Y Pablo le estaba indicando a Timoteo a quién él tenía que seguir. Él tenía que seguir al Señor y que lo siguiera a él también, a Pablo, que lo viera, que él lo tomara de ejemplo, para que fuera un ejemplo hacia él, para él poder sobrellevar todas las cosas que le iban a venir. Lucy. Sí. Uh-huh. No está, o sea, no está explícitamente, pero se puede deducir acerca de eso. Pues hermano, ya teniendo más o menos la intención que Pablo le quería dar a Timoteo, vamos a leer la porción de los versículos 14 al 19. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Héctor. Se oye. Segunda de Timoteo, del 2, 14 al 15. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Timoteo 2, del 16 al 19. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirían más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermano, aquí él le está diciendo, recuerda esto, exhortándoles delante del Señor, que ¿qué? Que no contiendan sobre palabras. ¿Por qué? Aquí le dice,
lo cual para nada aprovecha, sino que es de perdición de los oyentes. Hermano, ¿en cuántas veces uno se ha encontrado en una discusión sobre un tema y lo que termina es en nada? Muchas veces. Porque son pocas las discusiones que uno puede tener de que uno presenta los dos puntos de vista y se pueden entender. Muchas veces hoy en día lo que hace una discusión es que presentan ambos puntos de vista y uno quiere estar encima del otro y mostrarle que tú estás mal y porque sí. Eso es lamentable. Pero eso no es algo que sucede hoy en día. Eso es algo que lleva sucediendo desde que el tiempo es tiempo. ¿Por qué? Hay personas que quieren mostrar su punto de vista y no quieren aceptar que quizás en ese punto de vista tengan algo erróneo y se tenga que arreglar. Pero hay dos formas de hacerlo, una forma respetuosa de llevar a cabo una discusión de diferentes ideas y se puede llegar a un acuerdo, o simple y sencillamente no se llega a un acuerdo, pero no se llega al faltarle respeto. Simple y sencillamente porque pues tú decides lo que tú vayas a decidir, yo decido lo que vaya a decidir y ya está, se acabó el tema. Pablo le está diciendo a Timoteo, exhorta delante del Señor a la congregación que no contiendan sobre palabras. ¿Por qué? El 90% de las veces eso no va a llevar a cabo ningún provecho. No va a traer ningún fruto. Lo que va a causar es después quisquilla, enojo entre las dos personas. Y es lamentable, hermano. Es bien lamentable. Vamos a ir un momentito a Mateo capítulo 20, versículos 1. Versículos 1 y 8. Déjame verificar a ver que lo haya apuntado bien. No, perdón, perdona. Me equivoqué de porción. Anyway, yo le busco bien, fue que la anoté mal. Y dice, procura con diligencia presentarte a Dios como ¿qué? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hermano, cada vez que nosotros nos presentamos delante del Señor, cada vez que nosotros vamos en oración hacia el Señor está escuchándonos. Estamos frente a la presencia del Señor. Y ahí es que nosotros vamos a ver si nosotros estamos aprobados o fracasados. Y si nos examinamos a nosotros mismos, la mayoría de las veces, ¿cómo nos encontramos? Fracasados. ¿Por qué? En algún momento le hemos fallado al Señor. Pero aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que procure con diligencia presentarse aprobado delante del Señor. O sea, que se esfuerce, que él busque el querer estar en comunión con el Señor en todo tiempo. Porque Timoteo iba a ser el líder, o era el líder de la iglesia en Éfeso. ¿Qué es lo que se espera del líder? ¿Qué es lo que se espera de alguien que esté a cargo de una congregación, de un grupo? ¿Qué de qué? El ejemplo. Y para poder dar el ejemplo, ¿qué tiene que hacer? Obedecer, hacer las cosas bien. Y más cuando se trata de un líder en la iglesia. Ese líder está puesto para ser de ejemplo a toda la congregación, para que la congregación lo pueda ver y pueda entender, estas son las cosas a las cuales yo debo seguir. Este es el ejemplo al cual la palabra me está diciendo que yo siga. Claro, el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor puso a personas capacitadas en la iglesia para poder liderar, para que entonces toda la congregación pudiera ver
qué es lo que deben de hacer, qué es lo que deben de seguir. Y la persona que está parada al frente debería, en todo tiempo, presentarse delante del Señor como un obrero aprobado. Eso no significa que no vaya a haber pecado en el líder, pero que no sea algo que él comete adrede. Todos resbalamos, todos en algún momento nosotros nos desviamos, resbalamos y le fallamos al Señor. Pero una cosa es resbalar y otra cosa es hacerlo deliberadamente. El líder está puesto para que toda la congregación lo pueda seguir, lo pueda ver de ejemplo y pueda entender que este es el obrero que el Señor ha puesto aquí para poder liderar la iglesia y que yo debo seguir, yo debo velar para que esa persona sea de ejemplo en mi vida. Y luego le está diciendo, más evita las ¿qué? Profanas y vanas. ¿Por qué? Porque conducen más y más a la impiedad. El obrero, el líder, debe ser capaz de poder hablar y llevar el mensaje claro y preciso a la congregación. No darle vueltas y vueltas y vueltas al asunto. No sé si se han visto algún speech, alguna oratoria de los políticos. Y dito, me da pena, pero pues el presidente de los Estados Unidos, hay momentos en el cual vi un video y se lo estaban relajando, y era que él decía, voy a definir a los Estados Unidos de América en una sola palabra. Y dijo un disparate literalmente. Da pena, pero claro, ya creo que es la edad. Pero lo que quiero llevar a cabo es, hermano, que la persona que está a cargo debe ser precisa, debe dar el ejemplo y tiene que evitar el qué, el estar hablando mucho sin decir nada. Debe ser preciso en lo que está enseñando y no debe estar dándole vueltas y vueltas al asunto, como dicen en inglés, beating around the bush, dando vueltas y vueltas a la situación y nunca llegar al tema principal. Y dice, ¿y qué? Y su palabra carcomerá como gangrena. Hermano, la gangrena es una bacteria que se va comiendo la carne. Te la va literalmente pudriendo cada vez que va avanzando. Usualmente, a las personas que están bien susceptibles a ese tipo de bacterias son los diabéticos. Diabéticos creo que es etapa 1 o etapa 2, a los cuales ya no tienen sensibilidad en los pies. Etapa 2. Ya no tienen sensibilidad en los pies por falta de circulación. Se dan un golpe, se espetan algo filoso con un metal. El metal lo que tiene está oxidado, empieza a crear bacterias esa herida, no se trata a tiempo porque no se siente, la persona no se da cuenta, y cuando viene a ver, va al doctor y el doctor le dice, no tengo forma de arreglarte, porque ya eso se está pudriendo, se está dañando y hay que cortar. Lo mismo pasa con la palabrería, con la mucha palabra sin sentido. Y hermano, y da referencia ¿a quién? A Himeneo y a Fileto. Tremendos nombres. Fileto. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección se efectuó y trastornan la fe de algunos. A ver, pasa por ahí. No. Alguien que pueda darle.
ahí. Pero el fundamento de Dios está firme. Y dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Apártate de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Y hermano, vamos a ir un momentito a 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 8, 12 y 16. El versículo 8 de 2 de Timoteo capítulo 1 dice, por tanto, no te avergüences de ¿qué? De dar testimonio de nuestro Señor, ni de ¿qué? Ni de mí, preso suyo. ¿Y qué dice? Si no participa de ¿qué? De las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Por lo cual, Asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Lo que sea quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. amén. Y me faltó uno más, había dicho 16. el 16. Lo leo. Sí. Se tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Amén. Un buen nombre para un sobrino. Onesíforo. Créeme que no se le va a olvidar a nadie. Hermano, aquí Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es que a causa de la palabra, a causa del Evangelio, van a haber momentos en la vida del cristiano, el cual va a ser momentos difíciles, el cual van a probar la fe. Pablo experimentó eso como, pues, en la carne, literalmente, o sea, él lo experimentó en vida, el cual él fue perseguido a causa del Evangelio, al cual él fue muerto a causa del Evangelio. Y más adelante nosotros vemos que él pasó naufragio, él tuvo apedreadas que lo dejaron casi muerto. O sea, él pasó las de Caín, como uno dice, a causa del Evangelio. Y él lo que le está mostrando a Timoteo es que tú como líder debes estar dispuesto a pasar todas estas cosas, porque tú vas a ser el ejemplo de la congregación. Tú vas a ser el ejemplo al cual muchos van a ver y van a determinar si van a seguir o no. Tú debes mantenerte firme en el Señor. Y Pablo lo que le está mostrando a Timoteo son todas estas cosas al cual él debe procurar estar firme en el Señor. ¿Por qué digo todo esto, hermano? Porque en el momento de la prueba, en el momento difícil, en el momento en el cual nosotros somos probados, ahí va a determinar qué nosotros vamos a hacer. Y lo que va a determinar qué nosotros vamos a hacer es nuestra fe en el Señor. Si nuestra fe en ese momento está sólida, vamos a pasar la prueba de lo más bien. Ahora, si nuestra fe en el momento de la prueba está tan valiente, está monguita, créeme, hermano, que no va a ser una experiencia muy agradable. Por eso es que Pablo le está hablando a Timoteo de que se tiene que esforzar, de que tiene que trabajar y tiene que hacer las cosas para el Señor, presentándose como un obrero aprobado delante del Señor, para que cuando llegue el momento de la verdad, él pueda ser de bendición a todas las demás personas al cual lo están mirando. Y eso, hermano, nos aplica
a todos nosotros, no solamente a Timoteo. Claro, este pasaje específico fue de Pablo a Timoteo, pero la misma enseñanza, el mismo mensaje que él le está dando a Timoteo, de que debe esforzarse y debe procurar estar aprobado delante del Señor, nos aplica a todos. Porque nosotros siempre vamos a tener a alguien que nos va a estar velando, que va a estar siempre velando qué es lo que nosotros hacemos para ver si nos van a tomar de ejemplo o no. Para ver si realmente en quien yo digo que he creído, lo estoy demostrando. Y quién sabe si a través de mi ejemplo, del testimonio, esa persona pueda llegar a los pies del Señor. Amén, hermanito. Y acá, a Fileto, más adelante, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 20, habla de que él fue entregado a Satanás para que fuera castigado. Para que fuera castigado a causa a Himeneo y Fileto. Vamos a ir un momentito a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 20. Perdón, Himeneo y Alejandro. ¿Perdón? ¿Es el mismo Himeneo? Sí. Por el contexto, sí. Dice del versículo 18 en adelante: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que, ¿qué? Aprendan a no blasfemar. Aprendan a no blasfemar. Y hermano, es bien lamentable, pero más adelante también hay otra persona al cual se menciona que lo entregaron a Satanás para que Satanás lo cogiera y lo bofeteara. Hermano, si uno es un cristiano, uno no va a perder la salvación. Pero si uno llega a estar dando mal ejemplo tras mal ejemplo, va a llegar a un punto al cual el Señor nos va a entregar a Satanás para que Satanás haga y deshaga con nosotros. No vamos a perder nuestra salvación, porque eso nunca se pierde. Ya la vez que somos salvos, somos salvos. Pero triste es que nosotros estemos dando tan y tan mal testimonio, que el Señor mismo diga: coge Satanás, haz y deshaces con él para que él aprenda a hacer las cosas correctas. Es bien triste, hermano. Pero se ve aquí en la Biblia al cual ha sucedido a ciertas personas. Y eso nos muestra, hermano, de que no porque nosotros seamos hijos de Dios significa que ya estamos exentos del pecado. Todavía estamos en esta carne que está ligada al pecado y debemos procurar todos los días el querer agradar al Señor antes que a nosotros, antes que nuestra propia carne, para que cada día nosotros podamos ser de bendición al que sea y que cada día nosotros procuremos obedecer al Señor. Lucy. Eso me recuerda cuando el Señor le dijo a Pablo que estaba orando por él porque Satanás lo iba a zarandear. Sí. Uh-huh. Sí. A Pedro, ¿verdad? Sí, a Pedro, sí. A Pedro, exactamente. Sí. Y hermano, esto nos muestra que no solamente el líder de la iglesia debe mantenerse firme, sino que cada uno de la congregación
que es hijo de Dios debe mantenerse firme, al cual, perdón, el líder sí tiene que presentarse delante del Señor y el Señor le va a rendir cuenta por todas las personas que él estaba a cargo. Pero cada uno de la congregación también debe procurar presentarse aprobado delante del Señor. ¿Por qué? Cada uno tiene familia, tienen hijos, tienen personas que están a su alrededor que lo van a estar velando para ver si siguen su ejemplo o no. Y más aún cuando hay niños pequeños envueltos. Porque ellos ven a la gente grande como que yo voy a seguirle el ejemplo. No sé si han visto, especialmente cuando se juntan todos los sobrinos, todos los primos, ven a Daniel y a Benjamín como los más grandes. ¿Y qué es lo que sucede? Todos los chiquitos, bueno, más chiquitos que ellos, van a seguir el ejemplo de Daniel y Benjamín. Un ejemplo, si ellos están en la casa, están en el patio de casa y hay un charco con agua sucia y ven que Daniel empieza a brincar en el charco, ¿qué van a hacer todos los demás? Hacer lo mismo. ¿Por qué? Vieron al grande, vieron el ejemplo que estaba dando y dijeron, ok, voy a seguir. Es una ilustración bien sencilla, pero pónganse a pensar, hermano. Todas las personas que nosotros tenemos en nuestra vida y las tenemos como ejemplo, haga o deshaga esa persona, es lo que nosotros vamos a ver y vamos a decidir si voy a seguir entonces ese ejemplo o no. Por eso, hermano, es bien importante de que no solamente Timoteo tenía que presentarse como un obrero aprobado, que no tiene nada que avergonzarse delante del Señor, sino que nosotros también debemos presentarnos delante del Señor como obreros aprobados, como siervos de Él, el cual no tenemos nada de qué avergonzarnos de la palabra de Dios. Amén, hermanito. Amén. Déjame hacer un... Sí. Yo pensando, ¿verdad? Como tú dices, en lo que se dice aquí en 2 Timoteo 2, cuando habla de usar bien la palabra de verdad. El Señor toma eso como un criterio para ver si uno se está presentando bien delante del Señor. Porque como tú dijiste, no solamente es, pues yo fui y prediqué, pues yo fui y enseñé la Biblia. Hay que ver cómo estamos usando la palabra del Señor. Y es evidente que aquí lo que nos está diciendo es que solamente hay una forma correcta de enseñar la palabra del Señor, enseñarla tal y como está. Exacto. Tal que la palabra del Señor sea la que hable. En aquellos tiempos, al igual que después y hoy y en los tiempos antes que venga el Señor Jesucristo, van a haber un montón de personas que van a reclamar estar enseñando la palabra del Señor, pero van a estar enseñando sus ideas, su palabra, lo que ellos piensan, lo que ellos entienden y no lo que la palabra dice. En aquellos tiempos, eso de las vanas palabrerías, por ejemplo, uno de las citas que te había puesto antes, primera de Timoteo 6:20, dice: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Ciencia, que en griego es gnosis, es la otra forma de llamar, los gnósticos que estaban en aquel tiempo, eran unas ideas que básicamente encerraban que, por ejemplo, Cristo, el que estaba en la cruz clavado, no podía ser humano. En eso estaban correctos, ¿verdad? No era del todo humano porque Dios era Dios encarnado. Pero ellos decían que no podía ser Dios porque Dios no podía morir. Tú dices, oye, mira, ¿verdad? Hace sentido porque el Dios es eterno, por lo tanto, aquel que estaba allí en la cruz no puede haber muerto. ¿Ahí qué era? Pues era una representación, una imagen. Por lo tanto, la sangre que se derramó allí, pues no era sangre real, de verdad, no era sangre de verdad. Y por ahí viene. ¿Y cuál es la implicación? Pues que en verdad no somos salvos porque alguien pagó con su sangre por nuestros pecados, sino somos salvos cuando nosotros llegamos a conocer a la perfección al Dios Supremo,
pero el Dios supremo no era el que estaba en la cruz allí. Entonces, cuando viene a ver, hay gente que le gustan esas patrañas y tonterías, al igual que hoy día, y piensan que al entender eso, que está más allá de la Biblia, dicen, wow, yo sí que soy brillante e inteligente. Wow, yo sí que soy el monstruo de estas cosas. Y a la gente le gusta eso. Esas vanas y vanas es que viene. La gente se cree que es la gran cosa porque se inventan esos cuentos. ¿Ves? Pero aquí dice claro, se desviaron de la fe. Mucho. Y eso está dado hoy día, además de tantas cosas, ¿verdad? Que vemos. O sea, la tentación de desviarse de lo que dice la palabra literalmente siempre ha estado. Y la gente siempre ha estado inventando, seguirá inventando. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, mira, no cojas el mal ejemplo de toda esta gente, acuérdate del otro, de Himeneo, de Feleto, de Alejandro, de un montón de otros que andaban haciendo las cosas mal, diciendo que estaban predicando el Evangelio, pero estaban predicando los inventos de ellos. Eso es lo que un buen soldado, como tú dices, es no desviarse ni del ejemplo que debemos dar por la palabra, pero a la misma vez predicar la sana doctrina, la palabra del Señor como está. Amén. Tío. Solo quería agregar, algo que a mí me ayuda mucho cuando estudio la palabra del Señor, y cualquier cosa que estudio, es pretender hacer un bosquejo, ¿verdad?, de lo que estoy considerando. ¿Qué es lo que pretendemos hacer con las presentaciones? En esta sección, dado que estamos estudiando el tema general sobre cómo edificar nuestras vidas con la palabra de Dios, y el enfoque de este estudio es particularmente estudiando la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, hay 4 puntos por lo menos que yo veo en estos 6 versículos que estamos considerando, y uno de ellos, con el cual nosotros comenzamos, habla sobre algo que tenemos que no hacer. No utilizar la palabra para contender. Exacto. O sea, no vamos a ponernos en un debate, enfrascarnos en un debate para ver quién es el que sabe más. La palabra está puesta para nosotros todos ser edificados. Pues la palabra la presentamos tal cual está. Ese me parece que es un punto importante que presenta Pablo en esta exhortación a Timoteo. Pero luego habla sobre algo que se debe, ¿verdad? Él comienza hablando sobre qué debemos hacer con ella. Y es usarla bien. Para usarla bien, o sea, enfocando en el enfoque del estudio, tenemos que haberla estudiado. Como estuvimos repasando la semana pasada, uno de los versículos que utilizaste en el estudio era Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pues, si vamos a utilizar la palabra, tenemos que conocerla primero, y para conocerla tenemos que estudiarla. Y el otro detalle es esto que estaba presentando el pastor, que es lo que debemos evitar. Evitar profanas y vanas palabrerías. Y ya explicamos lo que son vanas palabrerías, pero también las palabras profanas va más allá de lo que es vano. Es algo que se hace quitándole la santidad a la palabra. ¿Verdad? Cuando se utiliza la palabra para ofender, cuando se utiliza la palabra para maldecir, hay muchas formas, ¿verdad?, que podemos profanar la palabra. Y por último, en el último versículo que consideramos hasta ahora, el versículo 19, esa porción pues habla sobre, se puede ver de varias maneras, ¿verdad? Una de ellas, que quizás no es la mejor o la más específica, es el resultado de haber estudiado la palabra. El resultado de haber estudiado la palabra es que pudiéramos nosotros ser conocidos por el Señor. Ahora, también es necesario que lo veamos nosotros como un mandato, ¿verdad?, como algo que tenemos nosotros que considerar con mucha seriedad, porque nuestra relación con Dios queremos que sea una santa, queremos que sea una perfecta. Por lo tanto, debemos estar bien pendientes a lo que Dios demanda de parte nuestra para nosotros poder ser conocidos por Él. Y se conoce el Señor a los que son suyos. Y eso me parece que es bien importante. Hay instancias en las cuales pudiéramos estar viviendo el amague de la cristiandad. Estaba viendo yo de estos vídeos breves de un comediante norteamericano. El nombre no viene al caso, pero lo vi porque hablaba sobre un tema que nos toca a nosotros muy de cerca como creyentes. Él hablaba sobre que él había dado $5 a un deambulante. Y él dijo,
Yo le di $5 a un deambulante, pero se los di, no eran para él, eran para mí. Muy bien pudo haber estado él predicando de la palabra. Le di 5 pesos, pero realmente no eran para él, eran para mí. Porque yo estaba como quien busca un favor de parte de Dios, esperando que Dios me premie por yo haberle dado los $5. Y después cada conversación que había, no importaba lo que estaban hablando, yo pretendía insertar el que yo le di $5 a un deambulante. Sí, que por allá está las elecciones de medio término. Y dice, sí, pero esta mañana yo no pude ver las noticias porque le estaba dando $5 a un deambulante. Pues el detalle es cómo es que nosotros utilizamos la palabra y que la palabra sea real en nuestra vida. Y entonces, habiéndola estudiado y habiéndola puesto en práctica, Dios nos conoce como que somos suyos. O sea, no hay forma de engañarlo a Él. Y termina esa porción diciendo que nos debemos apartar de iniquidad. Estas son cosas que debemos nosotros asegurarnos de hacer de manera consciente. Pero para poder conocer y para poder hacer de la manera apropiada, según Dios manda, tenemos que, como estamos enfocando en el estudio de hoy, estudiar la palabra a fondo. Amén. Exactamente. Exactamente, hermanito. Ahora, hermano, vamos a pasar a la segunda porción para seguirla ya con el tema. Timoteo, versículos 22 al 26. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Ámbar. Segunda de Timoteo 2, versículos 22 al 26. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones e insensateces, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Mira, hermano, que Pablo le está diciendo, dice, huye también de las pasiones ¿qué? Juveniles, y sigue la justicia de la fe. Las pasiones juveniles, antes de nosotros empezar a buscar, ¿qué ustedes piensan acerca de eso? Algo que le venga a la mente, hacer pasiones juveniles, ¿qué eso significa para ustedes? Arrebatos de coraje, tentaciones así como... Ajá. Ok, enamorado. Picaflor, como creo que el pastor le dice. Dedicarse, por ejemplo, yo estoy joven, estoy fuerte, a los deportes. Cosas así, ¿verdad? Recuerda que había sido llamado al evangelio. Exacto. Habrá aquellos que eran deportistas, pero Pablo mismo decía, tú fuiste escogido para militar en Cristo, pero no para estar en otras cosas. Exactamente. Te había dicho, mechita corta, ¿verdad? Arrebato de coraje. Exacto. Prepotencia, ignorancia, ego, inmadurez. Todas estas cosas, hermano, claro, le caen más a las personas que uno dice jóvenes, y lo pongo entre comillas porque yo he visto adultos que todavía no han pasado esa fase, pero ya eso es otra cosa, ya eso es otro cuento aparte. Lamentablemente ya personas de casi 50 años, bien mechita corta, no prenden ni de medio maniguetazo, nada más de soplar, ya se prendieron en fuego. Pero nada, eso es un personaje del trabajo, anyway. Sí, no, yo después, él dice, no, yo soy un team player, pero después de las 5 de la tarde, de lunes a viernes, no me busques que no me vas a encontrar. Y yo, qué bueno que trabajas para el equipo. Pero anyway, ya cerrando paréntesis. Lamentablemente todas estas cosas le caen a los jóvenes
Y es cierto, le caen a los jóvenes porque todavía están en una etapa de crecimiento, de aprender a ser paciente, de no estar prendiendo ahí de medio maniguetazo, o como le dije, un soplecito así, y ya, se prenden en candela porque pues no saben controlar sus emociones. Como también estaba diciendo el pastor, falta de disciplina. Si tú fuiste llamado para algo, pues debes estar dispuesto a hacer lo que se te llamó, no desviarte. Falta de disciplina, falta de entendimiento, experiencia. Todas estas cosas se le pueden atribuir a las pasiones juveniles, como uno dice. No es hasta que uno empieza a madurar, es que entonces uno va adquiriendo conocimiento, paciencia, sabiduría. No es hasta que uno coge par de buenos alones de pelo que uno entiende, esta es la forma en que debo comportarme. Se espera de mí que yo sea una persona paciente. Pablo le está diciendo a Timoteo, huye de todas estas pasiones y sigue la justicia, la fe. Como bien había dicho el pastor, porque él ya había sido llamado por parte del Señor para una obra, para un oficio, el cual entonces él no debía de desviarse. Pablo le está diciendo, dice, que siga la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor, para que él estuviera preparado, para que él estuviera apto para hacer su oficio. Y le dice, pero desecha las ¿qué? Las cuestiones necias e insensatas. Hermano, el pastor dice que cuando se juntan dos personas, dos jóvenes, son necios a la enésima potencia. Sí, pero estoy parafraseando un poquito. Para los que no saben, necios a la enésima potencia. Si uno pone una grafiquita y uno pone E a la N, que es un número infinito, sigue subiendo, esa grafiquita empieza a subir como un cohete. Se junta un muchacho necio con otro más necio, eso es neciedad al infinito. Es bien lamentable, pero a lo que quiero llevar con esto, hermano, es que uno pasa por esa etapa y después que uno pasa por esa etapa, uno empieza a captar. Cuando ya le dan un jalón de pelo y le dicen, no, es que así tú no te vas a comportar. No, es que así yo no espero que tú hables. No, es que así yo no espero que tú te relaciones con las demás personas. Ahí es que entonces se espera que el joven vaya creciendo, vaya entendiendo, vaya adquiriendo sabiduría, para que cuando llegue el momento pueda hacer su trabajo eficazmente. Eso es lo que Pablo le está incitando aquí a Timoteo y le dice, porque el siervo del Señor no debe ser ¿qué? Contencioso, sino amable para con todos. El siervo de Dios, aquí no le está diciendo el líder, aquí se está refiriendo a ¿qué? El siervo. ¿Todos nosotros somos siervos del Señor? ¿Sí? ¿Amén? Pues entonces, nosotros, tanto como Timoteo, como Pablo, como todas las demás personas que vemos aquí en la Biblia, no deberíamos ser contenciosos, sino amables para con todos. ¿Y qué es una persona contenciosa? ¿Una persona? Porfiado. Es Daniel. Sí, él no lo hace de mala gana, pero estamos tratando de como que, pero papá, o sea, tú tienes que entender que cuando papi te está diciendo que hagas esto, es que obedezca. Cuando papi te pregunta algo, ahí entonces tú me puedes decir sí o no.
Pero si papi te está diciendo, Daniel, haz esto, el sí, pero no va. Ok, y lo hace. Pero el siervo de Dios no debe ser contencioso, no debe estar dispuesto a llevarle la contraria a todo el mundo. No debe estar dispuesto a rapidito irse a la gasnatá, porque simple y sencillamente la otra persona no tiene el mismo pensamiento, no tiene la misma creencia que uno. El siervo de Dios debe ser amable para con todos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué Pablo dice eso? El Señor, ¿en cuándo nosotros vimos al Señor yéndose de mano a mano con otra persona? Cuando lo vimos, cuando leemos acerca de toda su vida aquí en esta tierra, que Él se fue a la Gasnatá. Físicamente no. Él sí sacó a las personas del templo por furia. ¿Pero por qué era? Porque habían convertido el templo en cueva ¿de qué? De ladrones. Estaban haciendo cosas que no tenían, que no eran indebidas, que eran indebidas, perdón. Exacto. Exacto, el Señor tenía toda la autoridad para hacer eso. Exacto. Exactamente. Siempre era por corrección. Ujú. Exacto. Cuando el Señor le decía necio a alguien era porque Él era 100%. Pero vemos que Él trató a las personas con amor. Los regañaba, les daba sus buenas bofetas, como uno dice, les decía las cosas como son, pero el fin no era para estar peleando, el fin no era para contender, el fin era para que la persona captara en el error en cual en cual el error estaba. Tío. Sí. No, exacto. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Sí, sí. Sí. Y hermano, y él le dice, ¿apto para qué? Para enseñar. El siervo del Señor siempre tiene que estar apto para poder enseñar a las demás personas, siempre y cuando la situación lo amerite. Yo le he contado un par de veces que tengo un compañero del trabajo que últimamente no me ha hecho preguntas así, porque estamos terminando un proyecto y estamos todos como gallinas sin cabeza. Todo lo que se supone que se hiciera en 3 años lo quieren hacer en 2 meses. Pero anyway, eso es otra cosa aparte. Pero para que entiendan, él últimamente pues no me ha preguntado porque hemos estado como que pues no ha habido un tiempo de como que de respirar, de estar un poquito más tranquilo. Pero él usualmente viene y me pregunta una vez a la semana, mira José, ¿y este tema? ¿Qué tú crees de esto? Y pues yo le hablo y si no sé el tema, me digo, pues mira, dame chancecito para buscar la información y te la envío. Pero dice que el siervo del Señor debe estar apto para enseñar. Y dice que con mansedumbre corrija a los que ¿qué? Se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntad de él. El siervo de Dios debe estar apto para poder enseñar a las demás personas en el momento que amerite. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque puede serle que en ese momento pueda ser de bendición a esa persona y esa persona reconozca su camino y pueda entonces conocer al Señor.
Pero una persona que no trata a los demás amablemente, como el Señor espera que lo hagamos, jamás va a poder lograr que a la persona a quien se está dirigiendo pueda reconocer su error, pueda reconocer en el camino en el cual se encuentra, sino que va a ser totalmente lo contrario. Ahora, todas estas cosas, hermanos, como estaba diciendo Tío, ustedes pensarán, pero es que todo esto, Pablo le está hablando a Timoteo acerca de qué él debe hacer para la congregación, qué él debe hacer para poder ser un buen líder. Pero indiscutiblemente Pablo le está hablando aquí a Timoteo, pero todas estas enseñanzas nos aplican a nosotros también. Todo lo que él está enseñando, sí. Ahora, si nosotros no estudiamos la palabra del Señor, no vamos a saber cómo nosotros nos debemos comportar, cómo nosotros debemos actuar y cómo nosotros debemos dirigirnos hacia las demás personas. ¿Por qué? A través de su palabra nos dice que seamos amables para con todos. Ahí nos está enseñando de que seamos personas amables con todos los demás. Y en su palabra también nos dice de que pongamos a los demás por encima de nosotros, para que nosotros podamos serle de bendición a ellos, para poder servir a las demás personas. Y el motivo, el fin de todo esto es para que, si en algún momento a esa persona que nos estamos dirigiendo pueda reconocer sus caminos y pueda llegar a los pies del Señor. Pero todas estas cosas, como le estaba diciendo, vienen a través de nosotros poder estudiar la palabra del Señor. Vienen a través de nosotros poder entender lo que la palabra del Señor espera de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor quiere en nuestra vida? ¿Qué es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros como cristianos? Nosotros nos comportemos, nos dirijamos a las demás personas y cómo nosotros hablamos. Todas estas cosas son importantes para la vida del cristiano, porque primeramente van a dar testimonio y fe de quién nosotros hemos creído. Y créanme que eso habla mucho más que cualquier palabra que salga de nuestra boca. ¿Por qué? Nosotros podemos hablar, decir 20,000 cosas, pero si las personas ven que lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy haciendo no es igual, ¿qué va a suceder? Aquí hay algo raro, van a pensar, no sé en qué me está diciendo esta persona porque me dice algo, pero actúa totalmente diferente. En la palabra del Señor nos dice que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Que seamos fieles con las cosas que nosotros decimos. Y que nosotros nos mantengamos en comunión con el Señor para que cuando llegue el momento preciso de poder dar fe en quien nosotros hemos creído, ya nuestro testimonio lo haya hecho y solamente nuestras palabras sean de apoyo a nuestro testimonio. Amén, hermanito. Tío. Entre las características que presenta Pablo del siervo del Señor, hay una que resulta ser un poquito problemática en el contexto que aparece en español, ¿verdad? La palabra sufrido. Y a veces pudiéramos enfocar específicamente o primeramente en la experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, pudiéramos pensar una persona que pasa muchas vicisitudes porque esa es una persona sufrida y pudiera muy bien serlo. Por eso es que en Puerto Rico dicen, fulano de tal, es así, que tuvo un esposo bien malo, esa mujer es santa, esa se ganó el cielo, nada más que, ¿verdad? Y muchas veces ese es el enfoque. Sin embargo, Pablo, la palabra que utiliza allí en el griego, pudiéramos traducirlo también sacrificado desde la perspectiva de la actitud del siervo del Señor, ¿verdad? La actitud de aquel que es sacrificado es aquel que tiene una disposición de soportar aquellas adversidades que se presentan en su vida.
y uno puede palpar eso en la vida del individuo. Me parece que esa es una cualidad, una característica muy importante de parte de los siervos de Dios, porque no andan por ahí quejándose por las situaciones que vivimos. Y eso es pues una tentación que tenemos todos. Se nos presenta una situación difícil y antes de darle gracias a Dios, pues viene primero la queja. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Yo estoy viviendo bajo una nube negra. Pudiéramos sentir la tentación de pensar que esa es la situación. ¿Vale? Y obviamente no es que nosotros dejemos de quejarnos, no es que nosotros dejemos de reconocer aquellas cosas que son adversas en nuestra vida, pero la cualidad que Pablo exhorta que tengamos aquellos quienes le servimos a Dios, que somos cristianos, es que vivamos una vida en la cual nuestra actitud demuestre que estamos encarando la adversidad de una manera correcta, que es con fe, aceptando la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y hermano, para poder entonces finalizar, todas estas cosas que hemos visto a través de esta mañana, conlleva a que si nosotros no nos mantenemos estudiando la palabra del Señor, si nosotros no nos mantenemos en comunión con el Señor, ¿qué va a suceder en nuestra vida? Nuestro testimonio empieza ¿a qué? Deteriorarse, a fallar, a ser un poquito ambivalente. ¿Por qué? Porque entonces el espíritu, nos estamos alimentando del espíritu y a la vez que entonces el espíritu se va desnutriendo, aflorece, ¿qué cosa? La carne en nuestra vida. Aflorece todas esas malas decisiones, esos malos deseos que están ahí, hasta que el momento, hasta que el Señor no nos cambie este cuerpo que tenemos. Esa pelea interna va a estar siempre. ¿Cuándo es que va a terminar de esa pelea? Cuando partamos de este mundo. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener una naturaleza pecaminosa. En palabras en arroz y habichuela vamos a tener a nuestro viejo ser que le gusta hacer las cosas que no le agradan al Señor. Si nosotros nos mantenemos en comunión con el Señor, estudiando su palabra, escuchando su palabra, vamos a alimentar el Espíritu en nuestro ser. Vamos a mantener el Espíritu Santo vivo dentro de nosotros, ferviente, como un fuego, que cada vez se le echa madera seca para que se mantenga prendido y dando calor. Y eso va entonces a sobrellevar los deseos de nuestra carne. Y como dice su palabra, de la abundancia del corazón, habla la boca. Mientras más nosotros alimentemos el Espíritu que mora en nosotros, más bendición vamos a hacer a las demás personas. Y cada día vamos a hacer de más provecho para todos los que nos están velando, todos los que nos están viendo. Porque nosotros no sabemos quién nos está velando. Sabemos, sí, ciertas personas, pero eso es un % bien pequeño en comparación a todas las demás personas que nos están viendo y nosotros ni cuenta nos damos. Y quizás podemos pasar una vida entera sin saber que fulanito o fulanita nos estaba velando para ver si señalaba o si entonces creía en lo que nosotros estábamos diciendo. Amén, hermano. Pues, hermanito, voy a pasar sobre esto porque ya hemos hablado acerca de estas cosas. Las pasiones juveniles la pueden anotar, pueden verificar 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 y acerca de las falsas enseñanzas en 1 Timoteo 2:7 y 1 Timoteo 3:2. Lo pueden apuntar y por si tienen inquietud. Y como le dice, el obrero del Señor debe actuar con mansedumbre, debe ser una persona mansa.
Un gran ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo, Moisés. Moisés fue una persona mansa que me imagino que para que él le diera ese cantazo a la piedra, él llevaba todo ese pueblo por el desierto, llevando liderando todo ese pueblo, y él llegó hasta un punto de que ya no los aguantaba más y se dejó llevar por sus emociones y no obedeció al Señor. Y el Señor fue que lo castigó por ello. Pero tenemos un montón de personas de ejemplo a los cuales fueron mansos en el Señor, y podemos ver la gran bendición que ellos fueron a la vida de las personas que los rodeaban. Pero hermanos, que nosotros procuremos, como hijos de Dios, el poder ser de bendición a todas las personas que nos rodean. Y para poder hacer eso, tenemos que estudiar su palabra, tenemos que leer su palabra, tenemos que estar en comunión con el Señor. No hay forma, como lo estaba diciendo al principio, no hay forma de gozarnos de las bendiciones del Señor sin antes trabajar por ellas. Pues hermanito, el próximo estudio, medita en la palabra de Dios. Salmos capítulo 1 y Filipenses capítulo 4, perdón. Capítulo 4. Salmo 1, hermanos, esos son 6 versículos nada más. Y yo sé que la gran mayoría se sabe los primeros 3. Del 4 al 6 son los que entonces empieza a titubear uno. ¿Por qué? Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y del 4 en adelante, es la parte que por lo menos a mí siempre me confunde. Esa me la sé de lo más bien, del 4 en adelante, ahí es que empiezo a enredarme. Pues hermanos, léanse en esa porción y vengan preparados por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ahora sí, ¿alguna pregunta acerca del estudio? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Pues hermanitos, vamos entonces a ponernos de pie para así orar. Voy a pedirle a Tío si puede orar para entonces continuar. Señor, te damos gracias por la bendición de este día, en especial en este momento, por este espacio que hemos tenido para poder considerar tu palabra. Gracias por preservarla hasta este día, Padre amado, y gracias por tu varón que se ha preparado para poder dirigirnos a través del estudio. Te pedimos ahora que tú la grabes en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que seamos valientes para poder cumplir con ella cabalmente, mi Señor. No permitas que caigamos en vergüenza, ni que manchemos tu nombre, Padre amado, con un mal testimonio, sino que cada día de nuestra vida podamos nosotros aplicar tu palabra en nuestro andar, en nuestro hablar, en nuestras acciones, aún en nuestros pensamientos, mi Señor. Gracias por este lugar, gracias por los que estamos aquí y gracias por aquellos quienes son parte de nuestra familia en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos ahora a estar en meditación, atentos, mi Señor, a tu voz, mediante todo lo que hiciéramos en este lugar. Bendice ahora el devocional que te dedicamos a ti y bendice las palabras que has puesto en el corazón de nuestro pastor, quien habrá de predicarla, mi Señor. Ayúdanos a estar atentos y reconociendo, Padre Santo, siempre cuán afortunados somos de tener tu palabra viva en medio de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén.